Con la carta de Santiago, quiero invitarle que abran en el capítulo 1 y vamos a leer versículos del 19 al 25. Ahí la proyección solamente está el 25, pero yo voy a leer ahora todo el pasaje. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 25. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Palabra de Dios para nosotros. Hemos titulado el mensaje en este día, Fieles a la Palabra. Y esto tiene que ver, forma parte de la serie que estamos predicando sobre Santiago. Así vivimos los cristianos. ¿Cómo vivimos los cristianos? Fieles a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y te pedimos que tu Espíritu, que inspiró tu palabra, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla, que me use a mí como un canal de gracia para compartir tu palabra inspirada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos enfrascados en analizar la carta de Santiago. En ella, en Santiago, encontramos enseñanzas prácticas para saber la manera en que viven los cristianos. Y cuando hablo de cristianos, estoy hablando de cristianos de verdad. Hoy vivimos en una sociedad donde muchos se dicen cristianos, pero a Cristo no se le ve por ningún lado. Estamos hablando cómo viven los cristianos de verdad, llenos de la presencia de Dios. Y hemos visto en los 3 mensajes anteriores 3 elementos importantes. A la pregunta, ¿cómo viven los cristianos? Lo primero que Santiago responde es: los cristianos viven con gozo, con sumo gozo, en medio de las pruebas. ¿Cómo puede un cristiano vivir con sumo gozo en medio de las pruebas? Bueno, porque sabe y confía que Dios tiene todas las cosas en sus manos y que Dios es el que sustenta todo y que de alguna manera, aunque a veces misteriosa, a veces no logramos entender todas las cosas que pasan, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. A la pregunta, ¿cómo viven los cristianos? También Santiago responde que todos los cristianos vivimos sabiendo que somos iguales ante Dios. Cuando nosotros nos paramos ante la cruz de Cristo, todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Qué bueno hubiera sido que este joven asesino que hace unos días atrás entró a la iglesia metodista episcopal africana en Charleston, Carolina del Sur, hubiera entendido el mensaje del evangelio, que ante los ojos de Dios todos nosotros somos iguales. No importa el color de tu piel, tu nacionalidad, no importa tu nivel cultural, no importa cuánto tienes de dinero o no tienes de dinero, la Biblia dice que todos los hombres somos iguales ante Dios. Si este muchacho hubiera aceptado a Cristo en su vida, hubiera entendido el mensaje de la palabra de Dios, no hubiera cometido la masacre que hizo, que entró a una iglesia, mató a 9 de nuestros hermanos que estaban teniendo un estudio bíblico solamente porque tenían una piel más oscura. Y él quería lanzar una lucha donde quería implantar la supremacía blanca sobre todo porque no entendió
ni nunca recibió el mensaje de la palabra de Dios que dice que todos los hombres somos iguales ante Dios. Cuando nos paramos ante la cruz de Cristo, todos tenemos el mismo valor y todos tenemos la misma dignidad. El domingo pasado vimos que ¿cómo viven los cristianos? Los cristianos vivimos en victoria frente a la tentación. Todos somos tentados, pero en el nombre de Cristo podemos vencer. La tentación, todos somos tentados de alguna manera, pero cuando confiamos en Cristo podemos ser más que vencedores en su nombre. Hoy queremos responder esta pregunta: ¿cómo viven los cristianos? Y los cristianos viven fieles a la palabra de Dios. Lo interesante de todo es que la sociedad en que vivimos es una sociedad que afirma lo que Dios condena como pecado en su palabra. Vivimos en una sociedad anticristiana. Yo no quisiera que nunca más se repitiera que los Estados Unidos es un país cristiano. Eso es una mentira. Los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos y la práctica de los Estados Unidos es un país anticristiano. Los Estados Unidos han llenado de pornografía el mundo con la revista Playboy. En los Estados Unidos el aborto es legalizado. En los Estados Unidos es el país que más drogas se consume en el mundo. Entonces nunca más digan que Estados Unidos es un país cristiano. No es cristiano, ahora es anticristiano. Vivimos en una sociedad que afirma lo que Dios condena en su palabra como pecado. El problema principal por el cual hemos llegado hasta aquí es que la Biblia se ha sacado del centro de las vidas de las personas, del centro de la familia y del centro de muchas iglesias y también de la sociedad en general. Les comparto algunos comentarios de algunas celebridades y políticos acerca de la Biblia, para que se puedan dar cuenta sobre cuál es la tendencia creciente de opinión que la sociedad de los Estados Unidos hoy tiene con relación a la Biblia. El cantante Ricky Martin, puertorriqueño él, tratando de defender el matrimonio entre personas del mismo sexo y que eso se establezca en Puerto Rico, él dijo: no se pueden tomar decisiones basadas en la Biblia. O sea, eso es una tendencia. La Biblia no tiene por qué decirnos lo que tenemos que hacer. La cantante y actriz, vamos a ver si lo pronuncio bien, Miley Cyrus. ¿Está bien así? Muy bien, pegué una en inglés. Dios nos bendiga. Bueno, famosa, mira, esta muchacha se crió en un hogar cristiano de los bautistas del sur. Sus padres le enseñaron la Biblia, le enseñaron a amar a Dios. En una entrevista que hizo hace poco, dijo que sus padres eran unos tontos. Fíjense. Ella dijo que llegó a decir, hermano, lo siguiente: las historias bíblicas son solo cuentos de hadas que se superan igual que la existencia de Papá Noel y el hada de los dientes. O sea, la historia bíblica es un cuento de hadas. Eso dijo esta muchacha. Y uno dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene que pueda decir una muchacha así? Tiene millones de jóvenes que son sus seguidores, a pesar de todos sus escándalos, de todas sus groserías, de todas sus cosas sucias que hace aún dentro del escenario. Hay un montón de jóvenes que la siguen y consideran que ella es un ídolo para ellos. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los derechos de las personas homosexuales son violados por versículos bíblicos. El vicepresidente de esta nación. Y todos vimos en esta semana la noticia de que la Corte, 5 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos han impuesto que el matrimonio homosexual es legal en los 50 estados de los Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿y qué diferente eso? Miren, siempre hubo homosexual. Desde la Biblia uno lo lee. El problema es que nunca se le llamó matrimonio a la relación de dos personas homosexuales. Y hoy quieren llamar matrimonio algo que Dios ha establecido en su palabra, que el matrimonio siempre es entre un hombre y una mujer.
Si ellos quieren tener relaciones, es un problema de ellos, de su pecado ante Dios, pero llámenle de otra manera, no le llamen matrimonio, porque matrimonio siempre es entre un hombre y una mujer. Mientras más las personas, la familia, la iglesia y sociedades se alejan de los principios bíblicos, más se hunden en la degradación y serán fácil presa del caos, la violencia y la deshumanización. ¿Ustedes saben lo que deja el pecado? Un profundo vacío en el alma y una gran tristeza, porque el pecado todo lo que trae es desgracia al ser humano. Toda esta historia, hermano, de alejarse de la palabra de Dios, de cuestionar la Biblia, comenzó en el siglo XIX con el surgimiento de la teología liberal o la teología modernista alemana, la cual comenzó a tratar de adecuar o transformar la Biblia para que pueda encajar en su época. En el siglo XIX era una época donde prevalecía la corriente filosófica del iluminismo en Europa. Y esta corriente filosófica puso la razón por encima de todo. La jueza suprema de todo era la razón. ¿Qué significa esto? Que existe y es válido lo que yo puedo entender. Si yo no lo puedo entender, si no lo puedo razonar, es mentira. Entonces se levantó la razón como la jueza suprema. Y esa forma de pensar se impuso al estudio bíblico. Y empezó en la escuela alemana de teología a cuestionarse si la Biblia era realmente el texto sagrado, si realmente lo que nosotros tenemos como Biblia era verdad o fue un invento o una falsificación. Empezó por ahí. Ellos empezaron a tratar de quitar todo lo que no encajaba dentro del conocimiento de su época. Luego intentaron desmitologizar la Biblia. Uno de los grandes exponentes de la teología alemana liberal era Bultmann, y él hablaba de la desmitologización de la Biblia. Él decía, la Biblia tiene algo de palabra de Dios, pero hay que quitarle todos los mitos. ¿Y cuáles eran los mitos? Todo lo sobrenatural. Hay que quitar todo lo sobrenatural de la Biblia, porque lo sobrenatural no se puede entender, y como no se puede entender, no es verdad. Entonces la Biblia está llena de errores porque comparte cosas sobrenaturales y hay que desmitologizar la Biblia. Luego se empezó a cuestionar la enseñanza ética bíblica sobre la base de la distancia cronológica, cultural y lingüística desde que se compuso la Biblia hasta el siglo XIX. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, había una enseñanza ética para aquel siglo, pero ya han pasado más de 2000 años y la ética ha cambiado, las circunstancias han cambiado, la cultura ha cambiado, la lingüística ha cambiado y no podemos nosotros aceptar lo que dijeron gente hace 2000 años atrás. Y este pensamiento trata la Biblia como un libro humano y no como una revelación divina. O sea, ya la Biblia dejó de ser la palabra de Dios. Ahora la Biblia era un libro de los antiguos. A partir de ese momento se comenzó a llamar fundamentalistas, cerrados, retrógrados, aquellos grupos cristianos que se mantuvieron firmes en creer en la autoridad de la Biblia, en la inerrancia de la palabra, en la infalibilidad de la palabra de Dios. Y comenzaron a interpretar el texto bíblico a través del lente cultural, filosófico, social y científico de su época. Es por eso que cuando ellos estudiaban la Biblia y no estaban de acuerdo con lo que decía la Biblia, ellos dicen, lo que la Biblia dice no es lo que dice, lo que quiere decir es lo que ellos querían que la Biblia dijera. Y entonces empezaron, en vez de hacer exégesis, extraer del texto bíblico y aplicarlo a su vida, comenzaron a hacer eisegesis. Imponían al texto bíblico sus creencias, sus valores, sus criterios. Ante toda esta amenaza, como resultado de esta corriente liberal, hermano, surgieron diferentes escuelas o grupos en todo el mundo. En nuestro continente, uno de los grupos más famosos liberales fue el movimiento de la teología de la liberación en América Latina,
en la época del 70, la cual puso énfasis en las preferencias de Dios por los pobres y comenzó a mezclar la Biblia con la filosofía marxista y creyeron que la lucha armada contra el capitalismo era la voluntad divina para salir de la pobreza. Luego vinieron los movimientos feministas que quitaron la autoridad dada por Dios a los hombres como cabeza de familia y líderes espirituales de sus hogares. Y hoy vemos la batalla de los homosexuales tratando de denigrar la autoridad de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cómo hemos llegado aquí? Muy sencillo. Se apartaron de la Biblia. Y cuando se aparta uno de la palabra de Dios, puede llegar a cualquier lugar. Cuando uno sigue los principios de la palabra de Dios, sabe que va a llegar a un lugar. Y es la vida eterna en la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Ante toda esta amenaza, nosotros creemos y proclamamos que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia es infalible, es inerrante, no tiene errores, es autoritativa, es suficiente y completa. Y que la Biblia tiene la última palabra. Pero además afirmamos y proclamamos que la Biblia es nuestra única norma de fe y práctica cristiana. En otras palabras, juzgamos todas las cosas a partir del texto sagrado. Afirmamos todo lo que ella afirma. Negamos todo lo que ella niega. Condenamos todo lo que ella condena. Y callamos cuando calla. Tenemos todo el deber y todo el derecho como hijos de Dios en basar nuestros principios de fe, la moral y las relaciones humanas en el mensaje de la palabra de Dios, que es infalible y que nunca cambia. Bendito sea el nombre del Señor. En estos días leí un artículo de Albert Mohler, presidente del seminario aquí en Dallas, y él decía que todo ha cambiado, decía en el artículo, pero nada ha cambiado. La sociedad ha cambiado, las leyes de este país han cambiado, pero para nosotros los cristianos nada ha cambiado, porque nosotros seguimos basando nuestra manera de vivir, nuestra creencia, nuestra ética, nuestra moral en los principios de la Biblia que no cambia. La sociedad puede cambiar, las leyes pueden cambiar e incluso esperamos una persecución en este país de los Estados Unidos contra los cristianos que quieran ser fieles a la palabra de Dios, pero para nosotros nada ha cambiado. La historia sigue siendo la misma, nuestra fe sigue siendo igual y nuestros principios se mantienen, porque nuestros principios se basan en la palabra de Dios, la cual es eterna y permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Todo ha cambiado en la sociedad, pero para nosotros, los cristianos, nada ha cambiado, porque somos fieles a la palabra de Dios que nunca cambia y permanece para siempre. Teniendo esto como base, vamos a Santiago y vamos a encontrar en Santiago 3 cosas que nos hablan del valor de la palabra de Dios. La primera cosa que dice Santiago es que hemos nacido por la palabra. En el versículo 18 del capítulo 1 de Santiago dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. El Evangelio, hermanos, nos cambió la vida. ¿Se las cambió o no se la cambió? El Evangelio nos cambió la vida. A mí me cambió la vida. Cuando yo escuché la buena noticia de la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, cuando yo entendí que yo era pecador, cuando yo creí en Jesús como el Señor y Salvador, cuando yo entendí el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y me arrepentí de mis pecados y mis pecados fueron perdonados y recibí
el don del Espíritu Santo que vino a morar en mi corazón me cambió la vida. Nací de nuevo. Comencé a vivir una nueva vida con Dios. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios hace nueva todas las cosas. Cuando uno escucha la palabra de Dios y la cree, le cambia la vida. Por eso dice Pablo, hemos nacido por la palabra de verdad. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos cambió la vida. Nos abrió los ojos. ¿Es cierto, no, hermano? Andábamos ciegos. No nos dábamos cuenta cómo el pecado iba destruyendo nuestras vidas. Pero cuando escuchamos el mensaje de la palabra, nos cambió la vida. Nacimos de nuevo. La palabra tiene poder para transformar, porque dice la Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando Dios envía su palabra, cuando compartimos su palabra, no vuelve vacía. Dice Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra en lo más íntimo del corazón y cambia el alma, penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, lo más interior del ser humano y lo cambia y lo hace de nuevo. Y cuando lo hace de nuevo, lo hace bien. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago nos recuerda que hemos nacido por la palabra de verdad. Por eso basamos lo que creemos en la Biblia. Solo la palabra tiene poder para cambiar vida, porque es palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué hemos llegado hasta aquí, hermano? Porque dice la Biblia en Romanos que los seres humanos han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Han cambiado la palabra de Dios por la mentira. Y lo más terrible de todo es que creen la mentira. Ellos creen que su mentira es la verdad. Por eso dice Romanos que profesando ser sabios hicieron ¿qué cosa? Necio. Ellos creen que saben más que Dios, que entienden mejor que Dios, que son más justos que Dios. ¿Y saben qué? Esa palabra que ellos enseñan lo lleva a la muerte. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Solamente la palabra que viene de Dios, que viene de lo alto, del Padre de las luces, tiene poder para cambiar vida, para dar una nueva vida, para transformar el corazón, para que una persona pueda llegar a nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, dice, me faltó decir algo. Vuelvo para atrás. La palabra tiene poder para cambiar vida. El hermano Miguel me compartía ayer que vio por la televisión un debate entre un pastor y un homosexual. Porque esto está en todos lados, hermano. ¿Es verdad o no? En todos lados. Y este homosexual acusaba al pastor de no tener amor en su corazón, de tener odio. Y le dicen, nosotros lo que pedimos es amor. Que nos amen. Se ponen en posición de víctima. Nos odian. Cuando no hay nadie que sea más agresivo contra los que se ponen a ellos que el movimiento homosexual. De hecho, hoy es el día del orgullo gay. Y hay marchas en todos lados. ¿Y ustedes saben lo que hacen? Se visten de transexuales, mujeres, y se clavan en la cruz para burlarse del cristianismo. Ellos realmente son agresivos y groseros, pero se ponen en posición de víctima. Y dice, nosotros lo que queremos es amor. ¿Y ustedes saben lo que le dijo el pastor? Dijo, si tú quieres saber cuánto te amamos nosotros y cuánto Dios te ama, mira la cruz, para que veas que Jesús murió en la cruz por tu pecado, para cambiarte la vida que te lleva al infierno y darte una esperanza y una nueva vida, para que tú puedas comprender cuánto Dios te ama, que no quiere que vivas en pecado, sino que puedas tener una nueva vida con Cristo. Porque es la palabra de Dios la que cambia la vida. Bendito el nombre del Señor. En segundo lugar, la palabra de Dios debe ser recibida con mansedumbre.
Miren lo que dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, todo lo que no viene de Dios, hay que cosa, hermano, que desecharlo. Hay que sacarlo de nuestras vidas, de nuestra familia, de la iglesia, de todo. Toda malicia, toda inmundicia, todo pecado, todo lo que no viene de Dios, hay que sacarlo. Pero dice Santiago, y entonces hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, ahí sembrada en nuestros corazones, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, hay que recibir esa palabra, ¿cómo? Con mansedumbre, es esa palabra implantada en vuestros corazones, en vuestras almas, que te puede salvar. Y esto nos recuerda a la parábola del sembrador, ¿verdad, hermano? Dice Jesús, el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla, una semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y no dieron fruto. Pero hay corazones que son buena tierra, que cuando la palabra de Dios fue sembrada en esos corazones, fue implantada en esos corazones, dieron fruto, porque la recibieron con mansedumbre, bendito el Señor. La palabra mansedumbre viene del término griego praustes, y esta palabra se usaba cuando un animal salvaje era domado. La palabra significa dejar que alguien le enseñe, le guíe, le conduzca, para que usted pueda vivir en el centro de su voluntad. Es pensar cuando un caballo salvaje que tenía su propia voluntad era domado y entonces comenzó a vivir de acuerdo a la voluntad del jinete. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Un caballo está tirando patadas, no quiere guiarse, quiere hacer lo que quiere, ir para todos lados, brinca, salta, pero cuando es domado, empieza a andar de acuerdo a la dirección que le da el jinete. Entonces, cuando dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, está diciendo, no sean rebeldes, deje que la palabra de Dios guíe sus vidas. No debemos tratar de querer imponer nuestro criterio a la Biblia, sino recibir la Biblia con mansedumbre. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él lo afirma, yo lo afirmo. Si Él lo acepta, yo lo acepto. Si Dios me dice que está bien, lo hago así. Y si me dice que está mal, no lo hago. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que debe ser recibida en el corazón con mansedumbre. Dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Cuando uno no recibe con mansedumbre la palabra implantada, entonces le añade a la Biblia. Eso pasó en la época de Jesús. Los fariseos le añadieron 633 mandamientos más a lo que ya Dios le había dicho. O usted le puede quitar a la Biblia. Eso pasó en la época de Jesús también. Los saduceos quitaron a la Biblia. Ellos no creían ni en los ángeles, ni en la resurrección. Yo creo que no creían ni en Dios. Ellos le añadieron, unos le añaden. Y otros, ¿qué cosa? Le quitan. Pero los cristianos, que son fieles a Dios, ni le añaden ni le quitan. Reciben con mansedumbre la palabra que viene de Dios. No debemos ajustar la palabra de Dios a nuestras circunstancias. Debemos ajustar nuestras vidas a la palabra de Dios. Debemos creerla. Recibir con mansedumbre la palabra es creerla, internalizarla, apropiarnos de esa palabra, saber que es verdad, porque viene de Dios. Y dice la Biblia que, ¿por qué debemos recibir la palabra con mansedumbre? Dice, porque ella puede salvar vuestras almas. El mensaje de la palabra nos conduce al arrepentimiento y a la fe en Cristo. La palabra despierta en nosotros la fe y esa fe nos lleva a la salvación. Pero además, la palabra de Dios nos salva del pecar, de las trampas del maligno. Nos salva la palabra de Dios porque es como una lámpara que va alumbrando nuestro camino. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso la palabra de Dios hay que recibirla ¿con qué? Con mansedumbre. Una vez yo estaba con una
unos amigos y tenían una cajita de promesas y a veces dentro de la cajita de promesas en ese le mezclaron algunos mandatos. Y una amiga dice, ay, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me diga algo. Entonces agarró una cajita de promesas. Y cuando la leyó, no era lo que ella esperaba que yo le dijera. Ah, no, esto no. Señor, dime otra cosa. Y a veces nosotros queremos, en vez de decir, Señor, háblanos que te vamos a obedecer, estamos queriendo adecuar la palabra de Dios a lo que nosotros queremos. Entonces tratamos de buscar justificaciones en la palabra de Dios para lo que no tiene justificación. Y tratamos de adecuar la Biblia a nosotros, en vez de adecuar nuestras vidas a la palabra de Dios. Y entonces, por eso Santiago dice, reciban la palabra de Dios con mansedumbre. Con mansedumbre. La palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra el camino. Y por último, miren lo que nos enseña Santiago, que hay que ponerla en práctica. La palabra de Dios nos cambió la vida, ¿es cierto o no? Ahora nosotros las recibimos con mansedumbre, las creemos. El problema es que no se puede hacer solamente en creer la Biblia. Hay que ponerla en práctica. Por eso dice Santiago, recíbanla con mansedumbre porque ella puede salvar vuestras almas, pero no se queden ahí. Dice, pero sed entonces, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y continúa. Miren cómo continúa el versículo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dice Santiago, la palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas. La palabra hay que recibirla con mansedumbre, pero hay que ponerla por práctica. Y yo conozco gente que la palabra le ha cambiado la vida, que saben lo que dice la Biblia, pero no lo hacen. ¿Ustedes no conocen gente así? Le voy a decir lo que siento y digo, si usted no conoce a alguno, a lo mejor eres tú. Que saben lo que dice, pero no lo hacen. Saben que la Biblia es verdad, pero toman decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y Santiago dice, eso no puede ser así. Hay que ser hacedores de la palabra. Lo que uno cree tiene que ponerlo por obra, tiene que vivirlo. Santiago nos advierte que cuando no obedecemos la palabra de Dios, nos engañamos. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Qué dice Santiago? A nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y como consecuencia nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a nuestra familia, dañamos la iglesia, dañamos la sociedad si no hacemos la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Santiago. Es por eso que Santiago afirma que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y Santiago pone un ejemplo, dice, miren, la palabra de Dios es como un espejo. Cuando usted se levanta y se mira en el espejo por la mañana, usted se da cuenta que no es tan bonito como usted pensaba que era. ¿Es verdad o no? Usted se da cuenta que no es tan bonito como usted pensaba que era. Entonces, es como que tú te miras un espejo. Y tú te miras un espejo. ¿Para qué tú te miras un espejo, hermano? Para admirarte. Solamente para decir, wow, qué maravilloso es el mundo con esa imagen que está en el espejo. Uno se mira en el espejo para corregirse, ¿es verdad o no? Dice, mira, el pelo lo tengo parado por aquí. Entonces uno le echa un poco de agua. A los que se le para el pelo, a mí se me quita, ¿no? ¿Es verdad o no? Entonces las mujeres se miran. Tengo el maquillaje bien, se me corrió los labios. Yo estoy hablando de otra mujer, no de la mía. ¿Viste? Los labios, no sé qué. Y dale a la planchita con el pelo, es otra, la mía no. Dale, dale.
Que si queda levantado, que si no queda levantado. ¿Y para qué se mira en el espejo? Para saber si lo que mira en el espejo se corrige, ¿es verdad o no? Y entonces cuando sale de casa uno se siente que es la gente más bella del mundo. La verdad es que la gente, dice Santiago, el que no hace la palabra de Dios es como que mira en un espejo lo que hay, ve que tiene una suciedad en la cara y en vez de corregirlo, decir, mira, está sucio aquí, me voy a limpiar, ¿qué hace? Se va y se olvida. Y así mucha gente recibe la palabra, pero no cambia, no la pone por obra. Dice Santiago, no debe ser así. Porque hay gran bendición en poner en práctica la palabra. Mire lo que dice Santiago, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren qué lindo, hermano. Dicen, el que mira atentamente, o sea, entiende la palabra y persevera en ella y no se olvida, porque el problema es que hay gente que escucha la palabra, la obedece, pero no persevera. Lo obedece un día o 2 días, pero al tercer día se lo olvida. Vienen a la iglesia y dicen, tengo que leer la Biblia, y lee la Biblia el lunes, pero el martes ya no la lee más. Tengo que tratar bien a mi esposa, la trata bien el domingo a la tarde, pero el lunes se lo olvidó. Y la Biblia dice que hay que mirar atentamente la perfecta ley de la libertad y hay que perseverar. Y es lo más difícil, perseverar, pero es lo que más fruto trae, porque dice, el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, que permanece siendo fiel a la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios, haciendo lo que Dios quiere, dice, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado significa feliz. Yo leía en estos días en un comentario que dice, es el bienestar o la felicidad de un hombre o una mujer que no tiene preocupaciones, que está descansado y que está tranquilo. Porque cuando su vida y mi vida esté en el centro de la voluntad de Dios, no tenemos por qué temer. Somos bienaventurados. Podemos estar tranquilos sabiendo que Dios siempre guiará nuestros pasos de acuerdo a su palabra por caminos de bien y nos llevará a su gloria. Bendito sea el Señor. Así vivimos los cristianos, hermano. Siendo fieles a la palabra de Dios. Así vivimos los cristianos. La sociedad ha cambiado. Las leyes han cambiado. Este país ha cambiado. Todo ha cambiado. Pero para nosotros nada ha cambiado. Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y los cristianos vivimos fieles a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Yo les invito a que nos pongamos de pie para orar.